Bien, buenos días. Ahora vamos a ver en este tema el diseño curricular y la planeación estratégica. Y bueno, es la forma en que podemos elaborar, reestructurar nuestros temas en un planteamiento curricular. A manera de introducción, las evoluciones biológicas y cultural del hombre han llevado a definir su existencia como un ser social. Es decir, en este planteamiento de contenidos curriculares, son situaciones propiamente integradas a través de la historia, integradas para que este ser social tenga esa capacidad de desarrollo, ¿no? Primeramente, a través del ejercicio, la práctica o el desarrollo de los contenidos curriculares. ¿Qué significa? Que bueno, pues que la vida de cualquier humano transcurre en lo social con la probabilidad de subsistencia de un hombre aislado es baja en términos reales. Es decir, el hombre no nace, no se desarrolla educativamente para estar aislado. Lo anterior supone que todo ser humano desde su nacimiento y a lo largo de la vida debe incorporarse a un grupo social. Nosotros educativamente, los currículums, las políticas educativas nos permiten lograr este desarrollo. La educación incluye la transmisión entre seres humanos de reglas, de comportamientos, desarrollo, tanto grupal o individual. Es muy probable el medio más eficaz de que dispone la especie humana para integrar y adaptar individuos dentro de grupos sociales. ¿Qué pretende la educación? Pretende, por tanto, formar individuos socialmente adaptados, es decir, capaces de reconocerse responsables de ciertas funciones sociales y de efectuarlas lo mejor posible. A manera de introducción es lo que pretenden. ¿Dónde vemos este diseño o dónde se habla principalmente de el Plan Nacional de Desarrollo? En este es a donde nosotros como país hacemos análisis de lo que se pretende tener o darle o otorgarle a un estudiante para su desarrollo social y profesional, ¿no? Esa es parte esencial de la educación. Asimismo, pues bueno, como antes ya lo hemos platicado en otros temas, el componente central de la educación superior escolarizada, pues es el currículum. ¿Qué es el currículum? Pues son los planes y programas. Este se concibe en términos generales como un documento que establece la planeación y organización ejecutiva de la forma profesional, determinando los resultados de aprendizajes esperados. Se supone que el aprendizaje esperado es la finalidad u objetivo propia de las sesiones de un planteamiento curricular. Además, el currículum estructura la relación teórica educativa y la práctica pedagógica. Entonces, las estrategias pedagógicas, que es la práctica docente propiamente, está relacionada con la teoría educativa. Asimismo, entre la planificación y la acción, entre lo que se prescribe y lo que en realidad sucede en las aulas. Este es todo un escenario donde se pretende el desarrollo social, cultural y profesional de los alumnos, ¿no? Esa es la formalidad de un currículum. La noción del diseño curricular se refiere entonces al proceso dentro del que se pretende integrar elementos para conformarlo. Nos dice también Bernardo Toro en una de sus pláticas o conferencias, es conveniente preparar planes y programas, un planteamiento curricular, sin enseñarle el todo a todos. Es decir, ¿a qué se refiere? Que en el proceso histórico no es preciso enseñar ciertas cosas a los alumnos. Ejemplo claro, ¿no? Algún procedimiento de elaboración de una bomba atómica, digo, eso es inconveniente porque entonces esto en un sistema educativo, pues bueno, sería un problema incluso psicológico para el alumno, ¿no? Es a lo que él se refiere. En este tema en específico del currículum, Bernardo Toro, que es un expositor argentino, critica mucho los sistemas educativos y también el diseño de los currículum. Dice, estos diseños pertenecen a fragmentos de la historia
y que los que diseñan estos planteamientos curriculares, pues bueno, no toman en cuenta la opinión general de todos los actores educativos, ¿no? Si bien es cierto, colocamos un poco de esto, un poco de aquello, lo ponemos en un planteamiento y listo, tenemos el diseño curricular. Definitivamente, pues bueno, yo también estoy a razón de lo que él dice. ¿Por qué no hay, por ejemplo, una licenciatura en economía educativa, ¿no? Ejemplo, para trazar este tipo de situaciones, para que el que tenga que ver con este planteamiento curricular también tenga la capacidad de planear educativamente políticas que te permitan la mejora continua de los, bueno, de los objetivos de cada nivel educativo. Se supone que es un plan en acción, este diseño de planteamiento curricular es un plan en acción de lo que el gobierno pretende que suceda con cada alumno de cada nivel y con una finalidad teórica, con una finalidad práctica para que se integren a un área laboral en específico y que tengan esa capacidad de desenvolver sus habilidades en la toma de decisiones, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues considerando estas nociones conceptuales o procedimentales de este planteamiento, el diseño curricular y la planeación tendrán que estar estrechamente relacionados y concurrentemente durante la creación e innovación curricular. Esta aplicación es específica de la planeación estratégica en el diseño curricular no es evidente. Es decir, esta relación muchas veces se pierde o pierde el sentido cuando no logramos en una sesión el aprendizaje esperado, ¿no? Es a lo que se refiere esta parte. Y bueno, pues en el presente trabajo vamos a tratar de explicar estos elementos, cómo se diseña, etcétera. Luego aquí dice elementos conceptuales del diseño curricular. Dentro de esta educación o referentemente a la educación superior, es la transcripción en un documento de los principios fundamentales, organizativos y de ejecución para la formación de un individuo, buscando siempre su incorporación a la sociedad con la realización de alguna actividad productiva, ¿no? Según este autor Ruiz, aunque es difícil generalizar sobre la completitud del currículo, sí es posible contemplar varios elementos indispensables en su integración. Ejemplo. Bueno, antes de continuar con esta estructura, definitivamente el gobierno analiza los contenidos teóricos que debe tener el planteamiento curricular. Eso es correcto. Sabemos quién lo realiza, ¿no? Entonces, creo que parte importante de lo cual el Magisterio de Maestros, los maestros federales, proponen que esta intervención sea grupal, es decir, que esté un representante de educación, un representante del grupo empresarial, un representante de los sindicatos de maestros, un representante de los docentes y el secretario de educación junto con el secretario de gobernación. ¿Por qué? Porque cada diseño, cada planteamiento, pues tiene que ver con el desarrollo de un país, ¿no? Es importante saber qué conocimientos puede tener o debe de tener un alumno para su integración social, como aquí lo menciona. Pero bueno, esa es una opinión, de manera de paréntesis. El primer elemento del planteamiento curricular se debe de hacer o integrar un análisis sectorial. ¿A qué se refiere? Permite determinar la pertenencia del currículum en una función de la oferta de otros currículos semejantes de los de los requerimientos y demandas sociales que se pretenden cubrir con el propio currículum. Es decir, deberemos determinar, ¿sí?, esta oferta de estos planteamientos de currículos semejantes y de la demanda que ello requiere. Es decir, habrá diseños sectoriales o planteamientos, planes y programas que nos permitan abarcar una cierta área económica y geográficamente hablando. Los resultados de aprendizaje esperados que orientan o determinan los objetivos curriculares, así como los perfiles de ingreso y egreso. Entonces, yo aquí sí recupero perfil de ingreso y egreso. Definitivamente es nuestra situación al cierre de un ciclo escolar, ¿no? ¿Qué tipo de alumno
está saliendo, cómo va a salir, si estamos relacionando estos perfiles o enfoques pedagógicos. Creo que debemos de considerar eso, que nosotros tenemos una actividad plenamente planeada, previamente organizada y además dosificada, con la intención de cumplir con estas horas curriculares. Y bueno, pues en ocasiones, pues por cualquier situación de salud, de enfermedad, de desarrollo profesional, no se cumple a veces con esto. Es muy importante que nosotros determinemos la gamificación de temas, pero a razón de no cumplirlo administrativamente, sino que de verdad este conocimiento lo veamos como una manera de desarrollo del alumno. Entonces, si hoy le quitaste la oportunidad por cualquier situación, vale la pena retomarlo y no dejarlos fuera con estos temas, ¿no? La selección de contenidos, bueno, pues hay diferentes situaciones con esto. Explicitan la contribución de diferentes experiencias de aprendizaje a la consecución de los resultados esperados, desglosados como conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir, todos estos contenidos surgen de la experiencia del aprendizaje que debe de incluir conocimiento, habilidad y el desarrollo de actitudes, ¿no? En lo personal. Asimismo, esta selección conformarán los programas de las unidades de aprendizaje curriculares o asignaturas del currículum. Estos programas idealmente funcionan como guías y como instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Definitivamente han cambiado, por ejemplo, el plan 2017 en secundarias. Ya te sugiere actividades, te sugiere una distribución o mapa curricular, te sugiere incluso situaciones de evaluación. Ha cambiado bastante, bastante, por ejemplo, ya además trae lo que es la intención del aprendizaje, te sugiere algunas actividades de trabajo, pero definitivamente el docente es el que elabora el conflicto cognitivo, el reto cognitivo, y lo elabora él a través de una taxonomía de Bloom. Entonces, sí es importante tener un documento que te rija, pero es más importante la dosificación, la planificación y la propuesta de actividades en ese sentido. La selección de contenidos, bueno, la selección de contenidos está determinada por la historia, primeramente de los contenidos y de lo que quiere llegar a saber el gobierno que los alumnos sepan. Es decir, yo planearía una plantilla de materias basado en mi Plan Nacional de Desarrollo y en mi política educativa. Y sabemos que esto, pues bueno, ha cambiado a través de generaciones, pero así es como funcionan estos diseños, porque el gobierno pues quiere que sepa cierto nivel de cosas o cierta gama de teoría, porque bueno, para ellos es conveniente que así sea, ¿no? Entonces, otra de las estructuras de este currículum, la estructura curricular, una estructura también llamada mapa curricular, bueno, pues es, sin seguir aquí, es una distribución de horas, es la carga horaria y que por nivel educativo te autorizan en la cantidad de horas que debamos de impartir. Entonces, esto pertenece a una normalidad mínima, debemos de cumplir con este mapa curricular. Si te dicen 200 horas anuales de matemáticas, esas son las que deberemos cumplir independientemente de las situaciones, ¿no? La evaluación del currículum, bueno, obviamente hay 5 libros de evaluación en educación básica que nos habla de la evaluación cualitativa y cuantitativa, la evaluación formal, la evaluación inicial o diagnóstica y la evaluación final, ¿no? Esta evaluación, pues los elementos de esta evaluación están propuestos en el currículo y debería de conducir a una reducción frecuente del perfil de egreso hasta una mayor cobertura de necesidades sociales y expectativas de formación individual. Esta integración supone el arreglo y la articulación de sus componentes atendiendo cierto conjunto de necesidades sociales, corresponder a las expectativas de desarrollo individual que permitan la inserción satisfactoria a la sociedad, posibilitar la continuación de la educación PONS institucional y reflejar los objetivos de la institución educativa. Conferir a estas características al currículo durante su conformación implica una labor de cierta complejidad. Bueno, en este sentido,
las mayores investigaciones, diseños, planteamientos curriculares han ido evolucionando a través de los años, pero en nuestro país exactamente están tomando en cuenta el desarrollo de estos planes curriculares a la inversa, es decir, comienzan por posgrados, licenciatura, preparatoria y ahora en educación básica está teniendo una transformación directa, ¿no? En la perspectiva de la nueva educación de la escuela mexicana, donde el principal concepto es la inclusión de todo tipo de alumnos y el desarrollo o el abastecer las necesidades sociales, personales, culturales y psicológicas de todo tipo de alumnos, ¿no? Esa transformación, pues bueno, ya es objetiva y tiene que ver con ciertas situaciones que antes pues no se cumplían, ¿no? Es uno de los cambios en educación básica, con la intención de reducir omisiones e incrementar la implementación exitosa del currículum. Es posible abordar el diseño curricular en 3 etapas, según el autor González: la planeación, la operación y la evaluación del currículum. Pues son los ejes centrales que nos pertenece o nos hace referencia un planteamiento curricular, ¿no? Esta planeación, pues bueno, consiste en la conformación del currículo en el plano teórico. En la segunda es la operación del currículum, esto es la activación del documento teórico generado en la planeación, es decir, su mapa curricular, cuántas horas a la semana, cuánta cantidad. ¿Sí? Y por ejemplo, en la cuestión del plano, pues bueno, desde la integración de la planificación con un calendario escolar, bueno, comienza con esa actividad. En la tercera etapa, la evaluación que busca establecer las diferencias entre la operatividad y la planeación del currículum con la intención de detectar errores estructurales o de ejecución. Esto lo hacen, insisto, los que diseñan los planteamientos curriculares, que finalmente pues es el proyecto, el gobierno, perdón. Y bueno, en el cuadro 1 vamos a ver las interacciones de las fases de este diseño curricular. Así es como hacen ellos para evaluar una situación o desarrollar la situación. Primeramente, la etapa de planeación, ¿no? Es lo primero que vamos a ocupar o de las partes que nos están mencionando. Esta planeación conlleva a la operación del currículum. Si nos vamos en el sentido estricto de las flechitas, nos dice que finalizamos con la evaluación del currículum cuando este ya se tiene. Dentro de la operación del currículum vamos a ver el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Y en ese tracto, esa trayectoria de formación, es decir, hay un proceso, hay una línea que se sigue de un ingreso a un egreso, ¿no? Si esta evaluación del currículum se tienen errores, se tienen situaciones que se pudieran cambiar, regresamos a la etapa de planeación y esta línea o esta continuidad de trabajo se llama trayectoria del diseño, es decir, se vuelve a cambiar esta trayectoria del diseño. Y bueno, pues así es como se trabaja en lo general con un planteamiento curricular. Además, pues bueno, esto permite una retroalimentación para la mejora continua del mismo, es decir, es un trabajo sistemático por etapas que se debe de cumplir y mejorar cada vez. Esta planeación, pues bueno, es la etapa fundamental del desarrollo porque erige como el documento de referencia para las fases posteriores, es decir, es una de la planeación es la parte más medular, más concreta de este planteamiento curricular. Y bueno, pues la planeación estratégica que me permite pues clarificar e integrar con cierto orden los diferentes elementos que componen al currículum. Elementos conceptuales de la planeación estratégica. Ahora vamos a verlo separadamente, lo vamos a ver individualmente. Entonces, en términos generales, esta planeación estratégica es el proceso estructurado por el cual la organización social, tanto como una institución educativa, define sus razones de ser en el entorno que realiza sus actividades, además de vislumbrar su estado deseado en un futuro y desarrolla los objetivos y acciones concretas para llegar a alcanzar el mencionado estado deseado. ¿En dónde lo vemos? En el cuadro 2, ahorita lo vamos a ver. Y definitivamente, bueno, pues esta es el cúmulo de actividades que se desean o se pretenden desarrollar a futuro, insisto, a razón de un Plan Nacional de Desarrollo. A través de las políticas educativas es como se van integrando esta planeación estratégica. El propósito global de esta planeación es tener una visión clara
de hacia dónde dirigir los recursos y acciones, al tiempo de mantener la flexibilidad necesaria para incorporar factores indeterminables o ciertos del entorno, incrementando la posibilidad de conseguir el estado que se busca en la organización social y el propio entorno, ¿no? Ahora giraron todo esto a las necesidades del alumno. Bueno, pues los principales elementos de esta planeación estratégica, los subrayamos, son temas de examen. La misión de la organización social. Es una declaración de la que clarifica la esencia, la razón de ser y el propósito de la organización. Es un producto de la reflexión del grupo administrativo responsable de la organización social y expresada en términos claros y concisos, ¿no? Esa es la misión de la organización social. Cuadro número 2, importancia de la planeación estratégica y sus principales elementos que lo componen. Iniciamos con, pues, en forma gradual. ¿Cuál sería aquí al observar esta imagen lo más básico? Objetivos y metas. Asimismo, las acciones, ¿no? Objetivos lo vemos en un diagnóstico, las metas desarrollando nuestra propia misión y las acciones pues se desprenden de lo que se pretende desarrollar, ¿no? Es en sí el eje o los conceptos que se incluyen en esta planeación estratégica dan como resultado una organización social competitiva que no es otra cosa que la visión. Tenemos una visión de lo que se pretende llegar. Se pretende llegar a una organización social competitiva o que los integrantes de este sector social tengan un grado de competitividad. Si no planearemos esta planeación estratégica, pues tenemos la situación en blanco. Habrá una organización social poco competitiva o extinta, ¿no? Entonces, de un lado estamos hablando de un entorno actual y un entorno proyectado en el tiempo. Así es como tenemos que referenciar la planeación estratégica del currículum y hacen estas dos comparaciones a razón de saber qué se tiene que incluir cuando hablamos de una planeación estratégica para el desarrollo de contenidos. Estos miembros de la organización, es decir, debemos de contribuir a intensificar la integración y la identidad de una organización social. Eso es lo que se ha venido trabajando con los planes o los planteamientos curriculares a través de los años. Estos han tenido diferentes cambios a razón del momento económico, del avance del país, de lo que se requiere como ciudadanos. Esto siempre ha cambiado a través de los distintos planes de desarrollo nacional. La visión de la organización social. Este concepto de visión incluye una perspectiva hacia el largo plazo porque implica expresar lo que se proyecta que en la organización será en futuro, aunque se enuncian en términos concretos. Bueno, esta visión de organización social se supone que un planteamiento curricular, una planeación, debe de ver o tener esta visión a futuro, no solo en el momento que se está viviendo, sino que pues como hay una temporalidad y aplicación, vamos a decir, pues, los diferentes niveles educativos, 3, 6 años, 3 años, 3 años, deberemos plantearlo con una cierta visión de desarrollo principalmente de estos contenidos para el alumno. Estos diagnósticos de estado de la organización, nos deben permitirnos un comparativo sobre las funciones que en la actualidad se realiza cada parte de la organización con respecto a las que teóricamente debería efectuar. Esto permite que se hagan los ajustes pertinentes tanto en el plano teórico como en las funciones prácticas que corresponden a la parte de la organización social. Dentro de este diagnóstico, bueno, puede ser al interior del plan y programa o del currículum, pero también hay pruebas censales que nos permiten verificar el estado de conocimiento que tiene entre niveles el alumno. Esto que conlleva a que deberán ver primeramente una estadística final inicial, un corte, un cierre de ciclo escolar para ver si el plan curricular va a tener que cambiar, ¿no? Esta planificación curricular pues tendrá que cambiar a razón de esto, ¿no? Objetivos de la organización, bueno, pues el objetivo de la organización es puntualmente el desarrollo de un perfil de egreso, ¿no? En este plano teórico
pues los logros o de los logros que los que se persiguen dentro de esta organización y de la organización social persiguen en relación al entorno. Es decir, el objetivo será producir aquellos ciudadanos, hasta lo marcan, ¿no?, en planes y programas, tipo de ciudadano que pueda integrarse eficientemente al área laboral, al área social de cada zona o región. Entonces, esa es la temporalidad y esa es la intención y objetivo de esta organización o planificación del currículum. La identificación de metas y recursos disponibles de la organización. ¿Sí? También se basa en este gran número de integrantes de los sectores educativos, las personalidades, la tecnología con que se cuenta, la infraestructura, todos estos elementos en sí nos ayudan a trazar metas y recursos disponibles o nos ayudan a identificar estas metas para desarrollar la estructura general, ¿no?, del planteamiento curricular. Y bueno, a eso se refiere. Asimismo, pues bueno, las metas por regular se expresan en términos de logros cuantificables. Bueno, las metas, ¿dónde las comprobamos? Cuando ya tenemos un compendio, un estudio de resultados más que nada cuantitativos, ¿no? La elaboración del plan estratégico de acciones delineadas en la organización social. Entonces también hacemos un plan estratégico o acciones. Estas acciones se proyectan o se desprenden de la definición de metas. Son la interfaz entre los planes hechos por el grupo directivo de la organización social y los resultados que se esperan de los equipos de acción de la organización, que en rigor son los que realizan el trabajo. Es decir, las acciones, ¿no? Acciones proyectadas en cumplimiento o a razón de las metas, ¿no? Es lo que nos infiere aquí. Asimismo, por ejemplo, el seguimiento del plan estratégico. Antes de emprender acciones para el logro de metas y objetivos es conveniente establecer algunos lineamientos de evaluación y seguimiento del plan estratégico. El propósito de las evaluaciones no es generar tensión entre las personas responsables, sino verificar objetivamente que el plan estratégico traducido al planteamiento curricular o el mapa curricular, que son estas 200 horas, que es la cantidad de temas vistas o propuestas, habrá la necesidad de evaluar este diseño estratégico o plan estratégico, ¿no? En sí es a lo que se refiere. Finalmente, dice, estos conceptos de planeación en realidad constituyen un marco metodológico aplicable no solo a la conformación y funcionamiento de las organizaciones sociales completas, sino también a sus procesos internos. Tal es el caso de los diseños curriculares en una institución de educación superior. En principio se realiza con cierta frecuencia, ¿no? Esto nos da a la plena organización de los contenidos, recordando que planes y programas destinados por el gobierno en instituciones superiores y de posgrado aún no se conoce, ciertamente, porque bueno, ya no hay políticas en ese sentido. La planeación estratégica en el diseño curricular. Este currículum es resultado de ¿qué? De un análisis y reflexión sobre las características del contexto, del educando y de los recursos. Definitivamente, bueno, pues el contexto es a donde está viviendo, a donde está desarrollando, y entonces esta planeación de temas tienen que contemplar que el alumno tiene un contexto distinto, socialmente hablando y geográficamente hablando, ¿no? Por eso hay un país y hay una política y hay un espacio social. La definición implícita y explícita de los fines de los objetivos educativos. Ahí definimos la cantidad o lo que queremos que el alumno tenga al final de cada ciclo, ¿no? En este caso. La especificación de los medios y procedimientos presupuestos para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, temporales y organizativos. Si el gobierno no considera estas especificaciones, bueno, pues haría a lo mejor planteamientos curriculares para 6 meses, eso se refiere, ¿no? Si yo considero todos los rasgos que debe de contener para que cumpla con mi perfil de egreso, pues bueno, lo tendré que diseñar y organizar con base a todo lo que yo tenga. Si yo hago un planteamiento curricular diseñado para 100 docentes en una zona escolar, ejemplo, ay no, pues ¿qué crees? No se va a poder lograr porque finalmente es mi recurso humano. Este recurso humano no me está abarcando, ¿sí? Es lo suficiente para terminarlo, vamos a hablar en 100 días, ¿no? Ejemplo.
Entonces hay una planeación hasta incluso pensando en los elementos que integran la aplicación o la puesta en marcha de este planteamiento curricular. Pues definitivamente tiene que ver también, ¿no? Este estudio de diagnóstico y la misión del currículum, aunque esta planeación se propone como un punto inicial en la formulación del mismo currículum, esto solo es posible si se realiza un análisis preliminar. Esto reuniendo la mayor cantidad de información pertinente posible. Como resultado de este diagnóstico se justifica en principio el arranque del proceso de diseño curricular. Y bueno, pues esta fase operativa tendrá entonces lugar y efecto en la institución educativa. La misión del currículum deberá ser elaborada evitando contraposición con la misión de la institución. De otra forma, se incurrirá en un conflicto de intereses. Para determinar la misión del currículum debe de considerarse dos componentes básicos. Es muy importante esta parte. El análisis sectorial, conformado por la identificación de necesidades sociales, donde se requiera de la inserción de individuos con ciertos conocimientos, habilidades y actitudes. Finalmente, este planteamiento tiene que ver con esos tres conceptos, que la capacidad de estos individuos que se están tomando acción a través de este plan curricular tengan estos tres aspectos, ¿no? ¿Dónde se insertará? ¿Qué conocimientos requiere? ¿Qué habilidades necesita desarrollar? Y finalmente, ¿qué actitudes necesita para adoptar pues una conciencia de integración y de producción, ¿no? En ese caso. Por eso el análisis de esta estructura o de otros análisis o desarrollos curriculares son similares en el mundo por las tendencias generales en los campos de conocimiento implicados en el currículum. Es decir, este análisis sectorial, ejemplo, ¿no? Cuando la educación inicia en Prusia, el sistema educativo que se implementó en ese entonces fue una escuela militarizada. Los planes y programas de esa época pues eran con la intencionalidad del conocimiento en los procesos de producción sobre artículos de guerra, artículos del cuidado autopersonal, para la alimentación, es decir, todo lo relacionado a la guerra se dice que tomó inicio en Prusia con un sistema educativo militarizado, ¿no? Y de ahí proviene la famosa banda de guerra, pues los perímetros de las escuelas, aguanes, butacas, y que cuando te formes lo hagas en una ceremonia como los militares. Toda la gran parte de situaciones vienen ahí, y por supuesto el planteamiento curricular era con fines de establecer las competencias del país en cuestiones de una o pensando en ese momento en otra guerra. Entonces ese planteamiento curricular, bueno, pues a través de los años ha cambiado a razón de, como lo dice, un desarrollo de un país, ¿no? Asimismo, otra característica, los modelos de desarrollo cognitivo, de aprendizaje y pedagógicos, que permitirán sustentar al currículo en lo que respecta a la estructuración de programas específicos de las unidades de aprendizaje o cursos que se incluyan en él, así como el mapa curricular. Definitivamente tiene este perfil de egreso rasgos o metas o asimismo objetivos que debe de cumplir en el sentido de aprendizaje, en el sentido de pedagogía o la forma en que se están sustentando o se están refiriendo a las capacidades también de un alumno, ¿no? Con esta información ya esencial es posible en un principio definir la misión y delinear el perfil de egreso del currículo, ¿no? Hasta aquí esta parte la podemos lograr. Y bueno, en el sentido estricto de que el perfil de egreso se plasman los resultados esperados del currículum en una forma cierta, ¿no? O concreta. Con la independencia del currículum es específico de bajo estudio se han marcado diversas características generales deseables en las personas que concluyen estudios en una institución de educación superior. Definitivamente, pues bueno, este planteamiento curricular no solo te llevará a posicionarte o a intercalarte en una situación social, sino también te ayudará a llegar con cierta claridad, con ciertos conocimientos previos y ir ascendiendo de nivel educativo. Esto es transversal, es decir, los planteamientos curriculares también tendrán que ser transversales en el sentido de tener una generalización
para que este alumno con estas cualidades se integre a la situación social, pero que también se integre a una comunidad estudiantil que requiere ciertas tendencias, requiere ciertos conocimientos para poderse apropiar del siguiente nivel. Si no llegase con esta cantidad de conocimientos previos, pues a la hora de llegar a estos niveles tan distintos entre educación básica, media superior y superior, pues bueno, creo que hay una situación compleja en la que a lo mejor académicamente el alumno no podría desarrollarse. A eso se refiere este fragmento. Y bueno, pues por el contrario, entonces es preferible que este estudio de los principios básicos que facilitan la rápida asimilación de conocimientos, estableciendo así la necesidad de continuar con la formación a lo largo del desarrollo profesional del individuo, pero no centrándose en un currículum de educación superior. Es decir, todo nivel de educación conlleva o tiene características esenciales para ir ascendiendo, como lo dice ahí, pero finalmente no pensando en un currículum de educación superior, puesto que aquí pues ya directamente influye la ideología de las instituciones, ¿no? Y de la ideología de los gobiernos, que finalmente también hace una revisión. El conjunto de conocimientos contemplados en este currículum no debería restringirse a los conocimientos técnicos del área, porque se requiere desarrollar en los individuos una sensibilización al seguimiento de sucesos sociales y económicos contemporáneos. Definitivamente, bueno, de parte del gobierno en educación hasta media superior, pues hay temas, hay asignaturas con un planteamiento curricular para la inserción social, el caso de formación cívica y ética, ¿no? Que antes era civismo y que ahora pues con el problema de salud, la asignatura de vida saludable, pues bueno, eso nunca se había visto en la historia respecto o enfocado a una situación, una condición de salud que ahora pues se tuvo la necesidad por las distintas características que la sociedad mexicana tiene en cuestiones de salud, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue un cambio completo y bueno, pues se adhiere a lo que ya se tenía, es decir, a todas las asignaturas, ¿no? Definitivamente pues es un cambio radical. Asimismo dice pues el dominio de los procesos en la comunicación oral y escrita, tanto el idioma originario como en el extranjero, son habilidades indispensables que corresponden a resultados deseables del currículum, es decir, asignaturas o áreas del conocimiento adheridas a la lengua materna, una segunda lengua, nos permite incluso el desarrollo de las artes y de la cultura deportiva, son situaciones deseables, son externas al área de conocimientos pero son necesarias para el desarrollo integral de estos alumnos, de este perfil de egreso de los alumnos, y que a través también de las artes y la cultura deportiva, pues logramos una integración de este alumno a una situación social de manera más dinámica, de manera más objetiva y con mayor velocidad, lo podría decir, ¿no? Entonces esto significa que el énfasis de programas de aprendizaje incluidos en el currículo deben de impulsar el desarrollo cognitivo del individuo, introduciendo contenidos para esta estimulación de razonamiento lógico y para el lógico del metaaprendizaje. De esta forma se adiciona al perfil de egreso una profunda capacidad de análisis, integración e interpretación de la información. Bueno, definitivamente esta integración se supone que está pensada en el desarrollo integral del individuo, ¿no? Esa es la intención de un plan curricular, pero bueno, medularmente anotar en el currículum del reconocimiento de la importancia que tiene la interacción con otros seres humanos del entorno inmediato o de otras culturas, puesto esto tiende a inducir a las conductas de tolerancia y de respeto. Es decir, también este trabajo multidisciplinario planteado en este planteamiento curricular o en este diseño curricular deberá aportar lo necesario para que estos alumnos puedan interactuar con otros tipos de alumnos o de otros países para esta convivencia también sana y socialmente responsable, ¿no? Es a lo que también se refiere a esta parte. Bueno, el fenómeno de otras actitudes, tales como el reconocimiento de responsabilidades éticas y sociales, es importante para su inclusión en el currículum y bajo ciertas consideraciones en el perfil de egreso. Visión del currículum. Esta visión se expresa la probable evolución del currículum a mediano y largo plazo. O sea, es decir, esta visión de diseño tendrá que incluir estos dos aspectos. Definitivamente
Esta proyección en tiempo debe hacerse considerando la misión actual y los recursos en principio disponibles para la fase operativa del currículum. Es decir, ya la fase operativa en la implementación de este diseño curricular, pues debe de tener cierta visión de desarrollo, no solo del alumno, sino también de la sociedad en general. Entonces, si estamos produciendo un tipo de alumno, socialmente hablando, pues deberá tener estimados estos datos, estos resultados que en algún momento se tendrán con la puesta en acción de este currículum. El propósito entonces será el de formular una visión y poner en valor las características de este que deberán preservarse y mejorar en el tiempo. Ambas visiones deben incluso coincidir en determinados puntos. También se contempla que esta visión del currículum sea acorde a la institución educativa donde se opera. Por ejemplo, la flexibilización didáctica de los programas de aprendizaje contenidos en la estructura curricular es un proceso que se logra paulatinamente. Así, este aspecto puede enmarcarse en una visión del currículum, pero al mismo tiempo podrá enmarcarse a la visión de la institución. Entonces, también como institución educativa, y lo mencionan aquí, pues ya estamos hablando de procesos de lo que es la calidad, ¿no? O los sistemas de calidad. Si se tuviera la oportunidad de formular una visión basado en los sistemas de calidad, pues bueno, la educación tendría una cierta potencialidad, ¿cómo le dicen? Certificada, es decir, tendríamos educación certificada, así como sus procesos y así como el personal propio. Y bueno, sería una excelente idea implementar las situaciones de calidad en la educación, ¿no? Diversos aspectos que conciben esta visión, además de tener pertinencia, vigencia, la consolidación del desarrollo docente en la estructura curricular, la flexibilidad curricular, la movilidad de estudiantes, la contemplación de criterios de evaluación, la incorporación de los mejores o las mejores tecnologías de enseñanza, entre otros. Esta parte importante dentro de la visión de un currículum serán los que menciono, los mencioné ahorita. Además, es conveniente incluir que en los objetivos los perfiles de docentes adecuados para la correcta operación del currículum, así como la participación de otros servicios de apoyo académico necesarios para el cumplimiento del perfil de egreso. ¿A qué se refiere? Cuando ya ahorita se surge un cambio en la educación actualmente, se empezaron a perfilar estos docentes de acuerdo a su preparación profesional. No puede ser, digo, eso es más que lógico, ¿no? Que un matemático esté dando español o que el de español esté dando ciencias naturales si su especialidad es el español, ¿no? Entonces esos pequeños cambios ya se están dando y a eso se refiere que si se tiene que pensar en una visión del currículum, también deberemos pensar en quién lo está desarrollando, si está certificado, si tiene que ver con su área de trabajo o preparación, etcétera. Esto es indispensable para lograr y eficientar este perfil de egreso que pocas veces es analizado, ¿no? Para incluso desde la situación de diseñar una planeación didáctica, ¿no? El aspecto importante de los objetivos, pues también es la delinear el perfil de ingreso, perdón, al currículum, es decir, qué aprendizajes previos deberá tener el alumno si pretende ascender de primaria a secundaria, también se tiene, ¿no? Bien, el propósito es indicar un perfil de egreso, es incrementar la probabilidad de éxito en la educación superior propuesta por un currículo. Entonces, toda la planeación curricular que se ha tenido en educación básica es necesaria o elemental para continuar con un nivel superior de educación, ¿no? Metas del currículo. ¿Cuáles serían las metas generales? Estos se conforman con objetivos de manera cuantificable, es decir, las metas de un currículum deberán contemplar el aspecto numérico cuantitativo. Estos objetos de estudio están relacionados con el egreso de todas las características que se adquiere con la aplicación del currículum. Y bueno, estos conocimientos y habilidades el individuo tendrá o podrá contribuir de forma distinta a una vida social, ¿no? Con este planteamiento curricular. Bueno, además de estas, se incluirán otras metas correspondientes al seguimiento de la evaluación cognitiva y de la capacidad de análisis
abstracción e integración del estudiante, tales como el número y frecuencia de los instrumentos de evaluación aplicados con esos propósitos. Entonces, esta es la intencionalidad del currículum a razón de un perfil de egreso. Proyectos y acciones estratégicas del currículum. Las metas, aunque incluyen en términos cuantificables lo que hay que hacer, son descriptivas. También estas metas son descriptivas porque delinean un concreto o en concreto las acciones necesarias para el logro de las propias metas, objetivos, la misión y el perfil de egreso del currículum. Estas acciones constituyen una parte ejecutiva de la planeación estratégica y que fundamentan la fase de operación del currículo. Además, se organiza en proyectos estratégicos. Definitivamente, proyectos y acciones estratégicas del currículum. Bueno, pues esto es indispensable delimitarlo, trazarlo, porque formarán parte de un resultado de, pues no solo de un país, no solo de un alumno, sino en completo general, hablando de un país, ¿no? Estas acciones nos conllevarán a que estos proyectos curriculares o planteamientos dentro de estos proyectos se deban de vigilar su plan de acción, su resultado, la congruencia de las acciones con lo planteado o diseñado. Será necesario entonces para esta elaboración de proyectos donde se contempla la evaluación del currículum, ¿no? Finalmente, durante la elaboración de los proyectos estratégicos, se tiene que haber una correspondencia directa con el logro de los objetivos del currículum. Entonces, todo proyecto de incursión, todo proyecto de elaboración debe de ir relacionantemente con directamente con los objetivos o perfiles, ¿no? El objetivo principal pues es el aprendizaje esperado, pero también lograr el perfil de egreso, así de sencillo, ¿no? Este diseño curricular, pues bueno, debe de ser asistido por el proceso de planeación estratégica y llevado con todo rigor. Asimismo, reduce la posibilidad de que existan errores importantes durante las siguientes fases. Y bueno, cuadro número 3, la planeación estratégica aplicada al diseño curricular. Aquí está, planeación estratégica. ¿Dónde comienza? En estudios de diagnóstico. Luego entonces definición del perfil de egreso y misión del currículum, parte esencial y primordial. Objetivos y perfil de ingreso del currículum. Ideas del currículum, acciones y proyectos estratégicos. Evaluación de la planeación, matriz de impacto, proyectos objetivos. Asimismo hay una visión del currículum. Cada parte, por ejemplo, desde los objetivos y perfil de ingreso, llevará o conllevará una fase de evaluación del currículum para verificar que esos objetivos, estas ideas, estas acciones y la evaluación ya propiamente en la fase de operación nos lleve en una fase de evaluación del currículum, nos lleve propiamente a este diseño o al producto final, que es tener un planteamiento curricular acorde a la situación del alumno y a la situación del país, a la situación de contexto que ellos mismos están viviendo. Este es el procedimiento para diseñar un currículum. Hay materiales donde te enseñan directamente a hacer planteamientos curriculares referentes a algunas disciplinas académicas, pero bueno, esa es otra situación, ¿no? Y finalmente, pues bueno, este diseño curricular, como lo dice aquí, es un proceso cuyo resultado es el documento que reúne un conjunto de elementos necesarios para lograr cierta formación en una institución de educación superior, hablando desde ese punto de vista de la amplitud del sistema educativo superior. Es necesario plantear una situación curricular cuando nosotros debemos de cumplir con un objetivo, recordando que objetivos en educación básica pues serán la inclusión, el no dejar fuera a ningún niño, niña, adolescente, como lo dice, ¿no? Que tiene características especiales, problemas de aprendizaje, alguna discapacidad. Esta educación está cambiando desde lo curricular, desde lo organizacional, y que sus etapas que faltan por terminar o de terminar de que se contemplen, pues es el aterrizar estos planteamientos curriculares a los espacios educativos, ¿no? Para que tú hables de inclusión, pues todas las escuelas deben de estar equipadas para abastecer o resolver las necesidades de los alumnos en situaciones diferentes o especiales.
Y bueno, ese es mi comentario acerca de este tema. Muchísimas gracias.